nosotros, ¿sí? Ahora, en base a lo que nos contaron y nosotros publicamos, uno tiene una posición. Yo diría que primero hay que empezar diciendo que Cristina, como decía el audio que vos pasaste recién, dejó un país desendeudado, y eso lo reconoció el propio macrismo. Y Macri nos endeudó y nos dejó en default con los privados y con el FMI. El acuerdo con el FMI fue la peor herencia que nos dejó, por el monto delirante, por las fechas de los vencimientos impagables y por la dependencia que nos genera, y que existe esa dependencia. Lo que está haciendo ahora el gobierno es intentar paliar el desastre. No hay una salida óptima de esta, no hay un acuerdo bueno con el FMI. Hay posibles acuerdos, regulares o mediocres o malos o muy malos. Eso es lo que hay para elegir, ¿sí? No hay pizza, hay pan duro, media luna de ayer, no hay pizza. El acuerdo que publicamos hoy en el Destape, que nos contaron anoche en el gobierno, es por lejos el escenario menos malo. Después vamos a ver los papeles, ¿sí? Hace más de un año, cuando empezó la negociación, eran tantas las exigencias que era mejor defaultear, sinceramente. Y nosotros lo dijimos muchas veces en el Destape. Los tipos pedían cambiar la fórmula previsional para bajar jubilaciones. Recuerden que de la Rúa, a pedido del FMI, bajó un 13% las jubilaciones, ¿sí? Los tipos pedían flexibilización laboral. Recuerden que la ley Banelco fue una ley de flexibilización laboral exigida por el fondo. Le pedían a Guzmán que despidiera empleados públicos. Recuerden cuando López Murphy quería bajar el gasto en universidades y echar empleados públicos. Todo eso ya pasó en la Argentina y se volvió a pedir ahora y se le dijo que no. Ahora había que definir si había algún ajuste. Como no hay ajuste previsional, no hay ajuste en empleados públicos, el tema que quedaba era el gasto en obras públicas. Bueno, lo que me dijeron ayer, el que gasto en obras públicas va a subir del 1,4% del PBI en 2021 al 2,2%. Es decir, no solo no ajusta, sino que sube. La baja del déficit se va a hacer por crecimiento, no por baja de gasto. Y acá hay que hacer una aclaración, ¿no? El tema no es déficit sí o déficit no, es el cómo y es el cuándo. Cuando Néstor Kirchner negoció con el fondo, no negociaba qué déficit iba a tener, negociaba qué superávit iba a tener. Néstor quería tener un superávit del 3% y el FMI le pedía un superávit del 5%. Eran épocas en que nos movíamos con superávit, y eso que Argentina tenía un 40% de pobreza. Recuérdenlo. Y se negociaba así. Con superávit Néstor creció y tuvo varios años sin inflación. Macri destruyó la moneda. Nadie quiere pesos. Aún si tuviéramos, si pudiéramos tener más déficit, porque el fondo nos permitiera, nadie lo financia. No lo podemos financiar. Seamos realistas. Tenemos una inflación del 50 o 60%. ¿Quieren seguir así? Así somos todos pobres. Hay que cambiar, aún si no lo exige el fondo, pero creciendo. Con este acuerdo se puede crecer 4 o 5 puntos durante muchos años. Si tenemos este modelo, ¿no? Si no vuelve Macri el año que viene, ¿sí? Ahora, aún si quisiéramos crecer más, decir, no, a mí me gustaría crecer al 8 porque tenemos muchos pobres, la verdad es que cada vez que hemos crecido más, nos quedamos sin dólares, porque tenemos un problema en la matriz productiva, porque necesitamos más dólares. Ahora van a llegar 4.300 millones de dólares cuando firmemos. Se cambió la forma de los desembolsos. Yo había dicho, no puede ser que cada 3 meses vengan, revisen los números y 3 meses antes de la selección 2023 los tipos nos van a decir, no, esos números no me gustan, qué sé yo, y nos mandan al default. Bueno, se cambió la forma para que los dólares lleguen antes y no atados a los compromisos que tenemos con Macri. Se despejó todo el periodo hasta las elecciones de 2023. Digo, claramente el fondo quería seguir ayudando a la derecha y bajarnos el pulgar ante las elecciones, sin duda. Bueno, eso no se firmó. Yo digo, sería ideal que no tuviéramos al fondo adentro, pero al fondo lo trajo Macri, no lo trajo el Frente de Todos. No lo trajo Alberto, no lo trajo Cristina, no lo trajo Axel, no lo trajo Máximo, no lo trajo Massa. Lo trajo Macri. Nosotros acá en el Destape presionamos todo 2021 para que el gobierno no firme cualquier cosa. Somos críticos constantes de muchas políticas. A los 10 días que asumió Macri, nosotros estábamos a las puteadas porque que asumió Alberto, estábamos a las puteadas porque se iba Oliva. Nosotros no le regalamos nada al gobierno, la verdad. Pero ahora hay que tomar una posición.
¿sí? Aunque a muchos no les caiga simpática. Si el acuerdo es como nosotros los publicamos y uno tiene que elegir entre caer en default ahora y firmar ese acuerdo que no tiene ajuste, que te permite seguir impulsando la economía con obra pública, que te permite ir bajando el déficit con crecimiento y no te ata los desembolsos que te tiene con la espada de Damocles todo el tiempo, si ese es el acuerdo, el que nos contaron nosotros anoche, yo prefiero el acuerdo que el default, yo lo firmo. Yo creo que es momento de que cada personalidad pública diga lo que hay que hacer con responsabilidad. Y bueno, y si alguno piensa que está mal, estará mal. Acá hay lugar para distintas posiciones. Pero es un momento, digo, la semana que viene Alberto va a viajar a Rusia y a China. Los acuerdos con Rusia y China para enormes inversiones estaban atados al acuerdo con el fondo. Los desembolsos del BID están atados al acuerdo con el fondo. Los desembolsos del Banco Mundial están atados al acuerdo con el fondo. Lamentablemente es así. Ahora, si la propuesta, si el acuerdo fuera horrible, uno dice, no, flaco, caen default y que se vayan. Ahora, no es así. La verdad es que se mejoró mucho, mucho, mucho. Si es así, lo que va a anunciar Alberto en un ratito, yo creo que hay que firmar. No sé cómo lo viste vos, Nico, que estuviste sobre el tema también. Sí, lo venimos marcando de cerca, siguiendo de cerca durante toda la semana, cómo había habido una decisión política del gobierno de pisar el acelerador, de amenazar incluso con no hacer el pago del vencimiento de hoy, si no había un avance concreto en la negociación. Llegó desde Estados Unidos el guiño político que había ido a buscar Santiago Cafiero en su viaje a Washington, y a partir del guiño político pudieron acercarse posiciones en materia técnica. Creo que es muy importante lo que vos decías. Esperemos a leer la letra chica, pero a priori este acuerdo permitiría salir de los dos escenarios más temidos, que eran, por un lado, el default, que podía precipitar una crisis con una corrida, etcétera, etcétera. Por otro lado, acordar un programa que implicará un ajuste que, como venimos diciendo acá, no es solamente que el Frente de Todos no quiere llevar a cabo o que no lo siente parte de su plataforma, es un ajuste que en la Argentina no se puede imponer sin sangre, y eso el Frente de Todos definitivamente no estaba dispuesto a hacerlo. Hasta hace unos días parecía que esas eran las únicas dos opciones, ¿sí? Hablábamos de el viejo chiste de muerte o dunga dunga. Ahora parece haberse abierto por lo menos un paréntesis que permita explorar la posibilidad de encontrar una tercera opción durante los próximos 2 años sin tener que aplicar un ajuste y consolidando el crecimiento. Después, en 2 años puede pasar de todo en este mundo y más en la Argentina, ya lo sabemos. Pero teniendo en cuenta las perspectivas y teniendo en cuenta que el tiempo empezaba a jugarle en contra a la Argentina, el paso del tiempo empezaba a jugarle en contra a la Argentina, como contó ayer bien Julia Estrada, parece oportuna y bienvenida esta novedad, esta noticia del acuerdo. De nuevo, veamos la letra chica y luego veamos... Me dicen que Alberto va a decir taxativamente que no habrá ninguna caída del gasto público. Bien, bueno, ese es un buen dato. Tiene que ver con estos números que anticipábamos en el destape, que implican una reducción del déficit que va en línea con lo que ya tenía planeado Guzmán, digamos, que va en línea con lo que sucedió, por ejemplo, durante el 2021, sin ir más lejos. Por eso digo, con la prudencia que indica la gravedad de las circunstancias, y esperar a ver la letra chica primero, y luego cómo esa letra chica se baja a la realidad, al mundo, al día a día, a la política. Pero en principio la noticia que ayer terminaste de chequear a la 1:30 de la mañana, Roberto, y que vinimos laburando toda la semana, parece ser una buena noticia dentro del abanico de posibilidades que tenía el país. El presidente va a tener un tono muy mesurado, ¿no? No va a salir a festejar. Y no. De acuerdo, a decir algo como lo que acabo de decir yo, decir, mirá, flaco, nos dejaron esto
Yo le agregaría, bueno, el presidente no puede decir eso. Bueno, la próxima vez voten bien, muchachos, ¿no? Porque sí que si después tenemos que venir a arreglar estos quilombos, se nos complica mucho, Sí. ¿no? A mí me... sí. No, A mí me parece que se despeja algo que era la gran trampa, que era decir, bueno, te condicionamos para que pierdas las elecciones en 2023 y volvemos nosotros y esta vez sí hacemos un desastre, porque estamos convalidados porque nos vuelven a votar. Como vos no tenés compromiso, mucha gente, yo cuando puse el tuit hoy leía, yo no suelo leer mucho lo que dice la gente, pero, o sea, suelo cuando me escriben a mí, no cuando te putean abajo. Mucha gente decía, no, Roberto, si estás diciendo que baja el déficit, estás diciendo que va a haber un ajuste. No, no es así. No es así. Cuando vos creces todos los años, ustedes piensen, el presupuesto del año pasado decía que íbamos a crecer un 5,5 y terminamos creciendo un 10,3. Bueno, esos 5 puntos de más, duplicar el crecimiento, hizo que el déficit bajara del 4,5 al 3. Sí. Claro. Ese fue uno de los argumentos más fuertes que tuvo en la etapa final de la negociación el equipo de Martín Guzmán con el staff. Diciendo, miren, ustedes preveían esto, la realidad fue esta, hagamos todos los números en base a nuestras previsiones, a no las de ustedes, porque básicamente nuestras previsiones estuvieron mucho más cerca de acertar en 2021 y están más cerca de lo que creemos en 2022. Hubo ahí una llamada evidentemente política que habilitó esa lectura por parte del staff. Estaba pensando, Roberto, recién que decías eso de voten bien o de fíjate a quién votás, pensando un poquito de historia sobre esto. Hay una clave en la Argentina, que es que la Argentina si la dejan se recupera, y ya lo demostró en el 2001. Si la dejan se recupera, si le dan plazo paga. Y para mirar un poquito más cuál fue el plan efectivamente, juntándolo por ejemplo con lo que hizo la Argentina en el 2005, que fue decirle no al ALCA, digamos, un país que si lo dejaron se recuperó, pagó y tuvo una política económica propia. Y nosotros hablamos durante mucho tiempo del lawfare y de la persecución judicial y de que miraran esa persecución judicial y ese lawfare no como una cuestión judicial, sino como una cuestión de política económica. O sea, el lawfare es una política económica y es para imponer políticas económicas. Y cómo demonizaron desde los medios y desde la justicia a un sector político, que fue el sector político que perdió las elecciones del 2015, y el sector político que gracias a esa demonización y a esa persecución ganó las elecciones del 2015, fue el que ejecutó ese plan para tener otra vez a la Argentina sometida en materia de política económica. Hubo muchos que putearon a Néstor cuando le pagó al FMI, no todo el mundo lo festejó. Hubo mucha gente en Argentina que lo puteaba a Néstor cuando le pagó al FMI, ¿no? Sí. Y lo que logró fue sacárselo de encima Independencia. Y negoció varios años. Y negociaba eso. Negociaba, decir, bueno, yo quiero tener un superávit del 3%. El fondo le decía, no, vos tenés que tener un superávit del 5% para poder pagarme. Es decir, la palabra no es déficit o superávit, no es eso lo que define las cosas. Lo loco fue cuando López Murphy dijo, a partir del mes que viene vos tenés déficit 0 y estábamos en -4. Bueno, sí. Eso es una locura. ¿Entendés? Eso es una locura. Ahora, a mí me cuesta, mirá que yo con Guzmán he tenido tantos desencuentros, ¿no? Me cuesta pensar vos fíjate que ni siquiera se prevé déficit 0 en lo que nosotros publicamos. Viste que había una fecha para el déficit 0, ni siquiera existe ahí en el acuerdo. Sí. Eso. Hay metas para hasta el 2024 y luego se habla de una intención de llegar al equilibrio fiscal, pero sin el número firme ahí puesto en el 25. Bueno, yo tengo entendido que Alberto va a decir directamente que no hay un compromiso de déficit 0. Sí, por eso. Así que bueno, qué sé yo, ahora es una mierda, porque vos tenés que decir, mira, qué sé yo, hay para comer eso, ¿viste? Pan duro, bueno, sí, pero ¿por qué decís que bueno que hay pan duro? Y bueno, qué sé yo, hasta ayer no había nada. Eso digo, es una mierda, sí. Hay que hacer lo mejor que se pueda con esto que nos dejaron y no hay que perder más elecciones. No hay que equivocarse nunca más en eso. Y después de esto, el presidente tiene que dejar de hablar del fondo y empezar a hablar de cómo vamos a crecer, de cómo vamos a bajar la inflación. Hay que aprovechar esto, juntar todos los dólares que se pueda y bajar la inflación muy, muy fuerte, porque el sufrimiento de este año de la gente va a ser terrible. Ayer leía la consultora Goula de Poyetto, dice que el aumento de los alimentos en enero fue del 5%. Bueno, eso te da, si se anualiza te da un 70 anual, eso no puede ser más. Esto hay que aprovecharlo ahora para dar un golpe sobre la mesa y bajar la inflación.
O sea, no, esto no puede ser un fin, sino una herramienta para lograr que la situación mejore, ¿no? Claro. Porque vos podés crecer al 10%, pero la inflación concentra los ingresos en unos pocos, y entonces ese crecimiento del 10% la gente no lo ve. Entonces, ya que ahora vamos a tener un acuerdo y se van a calmar los mercados y va a bajar la brecha y qué sé yo, hay que apuntar todos los cañones a bajar la inflación. Claro, y a que se sienta, porque la macro también es asintomática. O sea, los datos de la macro que dan bien, es muy Esa difícil. asintomática está muy bien, claro. Sí. Vos le decís, che, no, la industria creció un 10%. Y pero fui a comer asado y no llegué. Entonces, hay que darlos, digo, nosotros los publicamos constantemente los datos de la macro, pero si no se hace carne en esto que vos decís, digo, golpazo a la inflación, que te cueste lo mismo la carne hoy que dentro de 6 meses. Entonces, Claro. en 6 meses vos decís, che, mirá, la carne no aumentó. Y mostrarlo, ¿no? O sea, sacarle una foto hoy y en julio mostrarlo. Decir, che, ¿ves que no aumentó? ¿Que logramos frenar esto? Claro, claro. Y ni hablar lo que va a ser la campaña de comunicación, que bueno, eso es como una insistencia nuestra, ¿no? La campaña de comunicación y de relatar esto. Porque si no lo relata el gobierno, lo van a relatar otros. Y es algo para relatar esto. Sí, claro. Bueno, sin duda, por eso yo quise dejar sentada mi posición, porque uno tiene que dar una explicación, tiene que contextualizarlo, ¿viste? Porque lo que hace Juntos por el Cambio es hablar como si no lo hubieran generado ellos, ¿no? Sí. Es Yo ayer impresionante la negación, ¿no? En los discursos de los referentes me económicos. de calenté Juntos por con el la Cambio. Cunza, ¿viste? En Twitter. Le dije, andá, dedícate a la poesía, la Cunza, me tenés los huevos llenos, ¿viste? La Espina, que viajó a Washington para hablar con el fondo diciendo que no tenía que cerrar un acuerdo, también haciendo comentarios absolutamente desubicados en esta instancia. El propio Larreta que ayer hablaba de las dificultades que causaba Cristina Fernández de Kirchner para llegar a un acuerdo, cuando él ni siquiera mandó enviados a la reunión que tuvo el gobierno con todos los gobernadores para ponerse de acuerdo en algunos puntos de cara a la recta final de la negociación, y cuando su bloque fue el que volteó el presupuesto que iba a facilitar esta misma negociación. Digo, hay un nivel de cinismo en el discurso del macrismo respecto a la deuda muy grande, muy grande, y que creo que en algún punto se nota eso. Sí. Además, insisto con lo que hablábamos hace un rato. Endeudarse no es en sí algo malo. No. Poniendo las cosas así en términos de cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, vos, si en la Argentina, por ejemplo, existiera un crédito hipotecario, vos te endeudás, pero con ese crédito hipotecario o compras una casa, o construís una casa, etcétera. Si la construís, generás además laburo, generás movimiento de la economía, generás aportes, generás impuestos, etcétera, etcétera. Y eso va teniendo una retroalimentación, y además vos te endeudaste, o sea, pediste mucho dinero para hacerte una casa en 6 meses y lo devolves en 15 años. ¿Sí? Tiene una lógica. Con los países pasa un poquito lo mismo. Parezco Martín Lustó haciendo economía casera con los países, cosa que no hay que hacer. Pero bueno, para que se entienda un poco, no es intrínsecamente malo que un país se endeude. Ahora, si se endeuda en moneda extranjera, que además no imprime y que además le cuesta generar, y que además cada vez que crece, como lo explicaba recién Navarro, tiene esa restricción externa de que necesita más dólares para sostener su crecimiento, bueno, la pregunta es que eso te genere condiciones para sostener ese crecimiento. Y lo que pasó, e insisto con esto, durante el gobierno de Macri, es que un puñado de amigos del gobierno que tenían una serie de empresas con la posibilidad de barrer con todos los pesos que nosotros ganamos, quedárselos, timbiarlos con el Banco Central, ¿se acuerdan? A través de las LEVAC, las LEDIC, que daban tasas astronómicas, llegaron a superar el 100% las tasas de retorno que te daba la bicicleta financiera, y que cuando no les gustó más eso, dijeron, nos queremos ir. Y para irse, necesitaban cambiar esos pesos a dólares, y esos dólares no estaban. Y ahí fue Mauricio Macri a pedir esos dólares, no para invertirlos en un puerto, no para invertirlos en el tendido eléctrico, que vi que ahora en las vacaciones dijo que se quejó de los cortes de luz. Él tuvo el corte de luz más grande de la historia, ¿sí? No lo invirtió en rutas, no lo invirtió en créditos hipotecarios, en apoyar a las pymes, en apoyar a la industria, sino que simplemente fue para que sus amigos cambiaran esos pesos por dólares y los sacaran del país.
Y es un cálculo matemático que ya está comprobado que pasó. Y te agrego un factor más, si querés, para evaluar si una deuda es buena o mala. Es buena o mala en función de para qué se la usa, pero también es buena o mala en función de cuánto te endeudas y en qué condiciones. Claro. ¿Sí? Si uno tiene un sueldo de 100.000 pesos y endeudarse en 20 lucas para comprarse un electrodoméstico que se rompió, es aceptable. Si vos tenés un sueldo de 100.000 pesos y te endeudás en 400 lucas, lo más probable es que tengas muchos problemas para devolverlo. Y si esas 400 lucas además te comprometes a devolverla en 6 meses, vas a tener más problemas. Porque esta deuda, además fue una deuda que Macri firmó para devolver con estos plazos que estamos viendo ahora, 20.000 millones de dólares por año. Es una locura. Él sabía que esto no se iba a poder pagar y que esto iba a obligar a quien sea que ganara las elecciones de 2019 a negociar con el fondo. Sí, porque pensaba que eso iba a ser una manera de blindar su programa económico, aunque ganara el Frente de Todos. Bueno, lo que se logró en esta larguísima discusión, negociación, si se confirma todo lo que vienen contando desde el gobierno hasta ahora, los plazos, las condiciones y demás, bueno, se logró una manera de salir de esa trampa que nos dejaron Macri y el FMI. Porque es eso, nos dejaron en una trampa. ¿Se logró sortear esa trampa? ¿Eso significa que ahora tenemos el camino despejado? No. ¿Eso significa que esa trampa no la tenemos todavía medio agarrada de la botamanga y la seguimos arrastrando por mucho tiempo? No, no significa que vamos a sacarnos de encima el FMI. Lo que significa es que por lo menos logramos saltear esa instancia en la cual teníamos que elegir si muerto o dunga dunga. Hay, y esto vos obviamente conocés mucho más que yo, también una mirada histórica de todo esto, que es todos los organismos que crearon los Estados Unidos en la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, para controlar los distintos resortes de la política y la economía en el mundo. Y en su momento Cristina también los puso en jaque, 2014, 2015, cuando discutía, por ejemplo, que la ONU es una creación de posguerra también, Sí, claro. Donde todos los países son, y como decía George Orwell en Rebelión en la Granja, todos los países son iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Qué significa esto? Que hay un grupo de países que conforma el Consejo de Seguridad de la ONU que tiene poder de veto sobre lo que decían todo el resto del mundo. Uno de ellos, obviamente, es Estados Unidos. Con el FMI pasa lo mismo. Todos los países son iguales, pero hay un país que tiene poder de veto, que es Estados Unidos. Con la Organización Mundial de Comercio pasa lo mismo, con el Banco Mundial pasa lo mismo, y con todos estos organismos que a nosotros nos han acostumbrado a que sean los que rigen la economía, las finanzas, la política, incluso la salud mundial. Y tal vez sea momento de repasar un poco también la discusión, me corrijo, no de repasar, de retomar discusiones que tuvimos durante los años del kirchnerismo. Por ejemplo, la creación de la UNASUR. Por ejemplo, la CELAC. Por ejemplo, algo que quedó trunco y que era muy interesante, que era la creación de un Banco del Sur, ¿te acordás? Que iba a tener una moneda propia para que los países de Latinoamérica no tuviéramos intercambios vía dólar, sino que tuviéramos una moneda que nos permitiera hacer intercambios sin pasar por el dólar. Y así un montón de discusiones que están en el fondo de esto. Porque ahora es la coyuntura. Ahora tenemos que resolver esto porque ahora a las 2 de la tarde se vencía un plazo, había que negociar y este es el acuerdo al cual se llegó. Ahora, después está toda esta cuestión que es más geopolítica e histórica, que hay que tenerla en cuenta, porque esto va a ser de acá a 2 generaciones. La deuda, ni a 2 generaciones. Tenemos deuda a 100 años de Macri. ¿Se acuerdan que tomó deuda a 100 años? A 100 años. Una locura. Pero bueno. Hay que tratar que no vuelva a ganar, ¿no? Sí, ni Macri ni un similar, digo, porque... Pero si la Larreta ya dijo que su ministro va a ser la Cunza. El tipo que endeudó a la provincia en dólares y defolteó en pesos. Es lo mismo. La política económica sería absolutamente lo mismo. Sería absolutamente lo mismo. Además está el otro tema, ¿no? Del que hay que hablar, que es el judicial. Digo, una vez que vimos ese video en donde estaban armando causas, bueno, ya se acabó la discusión. Ya sabemos que son todos una mafia. Sí. ¿No? Ese video lo mandó a filmar Macri, esa mesa judicial la armó Vidal y las hombres para el espionaje lo puso Larreta. Así que ya está, ahí no hay ninguna diferencia. Cualquiera de esos candidatos son lo mismo. Sí. O sea, acá estuvo instalada la mafia durante 4 años y corremos peligro de que vuelva. Así que hay que ser muy responsable con cada una de las decisiones que se toman. Sí, totalmente. No nos podemos equivocar.
Va a ser complicado ahora la toma de posiciones de cada uno y qué sé yo, porque ningún político, es decir, ninguna persona que mañana se va a presentar a una elección tiene ganas de decir, sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con la firma, con el fondo, ¿entendés? Siempre tiene algún grado de complicación. Ahora, cuando llegue al Congreso lo van a votar. Claro, ese es otro punto, ¿no? Esto lo tiene que aprobar el Congreso. Tengo entendido que la semana que viene empieza el tratamiento para tratar obviamente de que el trámite sea lo más rápido posible, porque recién una vez que tenga la aprobación del Congreso, esto llegaría al FMI para que tenga la aprobación final por parte del directorio y se pueda firmar. También es importante entender que si bien el anuncio de por sí ya va a servir para cambiar rotundamente las expectativas sobre la economía argentina, hasta que no se firme, por ejemplo, no ingresan los 4.300 millones de los DEX, o sea, va a haber una transición de algunas semanas, que entiendo que el gobierno quiere que sea lo más corta posible, hasta entrar, digamos, en el nuevo programa con el fondo. Debe estar por hablar ya, Alberto, ¿no? Y bueno, viste que con el tema de los horarios nunca ha sido su fuerte. ¿Pero no está grabado esto? No lo sé. No tengo esa información de que esté grabado. Sé que va a ser desde la Quinta de Olivos. Ahí vamos a tratar y tenía de chequear. entendido que era en vivo, pero voy a tratar de chequearlo. Bueno, estemos atentos y vamos con él inmediatamente, ¿no? Sí, claro. Sí, Para que la gente lo pueda- acá desde producción nos dicen que parece que dice un minuto la página de Casa Rosada, pero bueno, vamos a esperar a ver si está. Si es así, ahora ya a las 10 en punto estaría el mensaje y cortamos para Bueno, escucharlo. ahí que estén atentos y cuando está, lo ponen directamente al presidente, que nos corten y bueno, y escuchemos su versión de todo esto. Sí, ¿no? el mensaje Es un momento del presidente va a ser un mensaje más bien político, conceptual, y luego habrá una conferencia de prensa de Martín Guzmán y Juan Mansur, donde darán los detalles técnicos del entendimiento alcanzado. Bueno, qué Así día, es. terminar la semana así. Tranqui. Y es muy complicado. Pero también terminamos la semana con el dólar a 230, ¿no? Sí. ¿Pensás que va a bajar después de este anuncio? Yo, por un lado, todo el mercado te decía que si no se cerraba se iba a 400, 450. Por otro lado, yo creo que si se cierra va a tardar unos días en acomodarse, pero se va a acomodar a la baja. Anoche ya entre operadores de financieros y demás ya hablaban de que empezaban a entrar pedidos de venta de dólar en contado con liqui, algo que era una rareza absoluta, digamos. En general, Sí. la gente entraba al contado con liqui solamente a comprar dólares. Bueno, anoche empezaron a aparecer algunos pedidos de venta de gente que ve que va a bajar el precio y quiere aprovechar todavía para hacer una diferencia. Claro. Sí, Siempre lo gana alguien, razonable ¿no? sería que se acomodara como mínimo abajo de 200, ¿no? El O sea, paralelo. todo este sprint final, ¿viste? De 200 a 230, seguramente ese Para retroceder. baja. Y después vamos a ver si puede bajar más. Recordemos que ya una vez lo bajamos de 195 a 160. Sí. Sí. ¿No? El año pasado. Bueno, sería algo más razonable, porque vos con una brecha como la que tenés hoy, lo que ocurre es que los exportadores no quieren liquidar y los importadores están todo el tiempo alquilando galpones para meter importaciones adentro. Entonces no hay superávit comercial que te alcance. ¿Viste? No te cierran los números nunca. Vos tenés que tratar de confluir en un dólar más o menos parecido entre lo que es el dólar oficial. Yo creo que si todo sale bien, eso lo hablábamos con Nico ayer, en realidad él me lo dijo, es factible que en algún momento el gobierno se anime a volver a un esquema como el que tenía Néstor, de decir, no hay un cepo como ahora de $200, sí hay un control de cambio que no permite una fuga como la de Macri. Exactamente. Pero si vos querés ir a comprar $10.000, lo podés comprar. Es la idea del gobierno, hay que ver cómo se puede recorrer ese camino. Es un camino difícil porque sabés que si calculás mal un paso podés retroceder varios. Pero se ese hace es el para que objetivo. entren dólares, no para que salgan. Exacto. Exactamente. ¿No? Cuando uno pone una compuerta no entra ni sale. Vos necesitas abrirla y además asegurarte que cuando la abras va a entrar más de lo que sale. Claro. Bueno, estén atentos, todavía no está, pero bueno, estamos ahí a la espera en instantes. La palabra.